Ok. Entonces, por favor, irse al eCampus, a nuestro Moodle, y luego en el eCampus váyanse a la, gracias Kevin, váyanse en el eCampus al curso común, al curso de electricidad y magnetismo común. Ok, casi al final del curso van a encontrar ahí la copia que yo mismo he preparado para ustedes. Oigan, con la intención de ayudarles. Espero que les va a ser de mucha ayuda ese documento que he preparado ahí, que vulgar, o sea, poéticamente le digo la copia, ustedes saben, pero es como una copia general porque llamémosle mejor el resumen de datos y de fórmulas es muy personal de cada uno y cada quien lo hace y lo entiende. Eso es muy recomendado, pero sin embargo ahí para ayudarles, para guiarlos he puesto un documento. Es probable que lo amplíe un poco más. Oigan, obviamente antes del examen sería hoy mismo de ampliarlo para incluirles más fórmulas importantes. Sepan ustedes interpretar y aplicar cada fórmula. Entonces espero ya se estén conectando a su documento porque lo vamos a ocupar durante la clase. Vaya, entonces en esta clase les voy a ilustrar, por ejemplo, por cierto, cómo se ocupa ese documento. O sea, aprovechando esta modalidad de que tenemos de clases, uno a todo lo que venga, pues hay que mostrarle actitud positiva. Oigan, no estaría bien de que uno diga, no, es que yo presencial, que esto virtual, no sé qué, que no sé qué. Cuando uno quiere echarle las culpas al medio ambiente y no a su interior, es lo que suele hacer. Pero hay que tratar de ser más concienzudos en esto y de utilizar más la conciencia. Porque si viene lo presencial, bienvenido. Si viene lo virtual, bienvenido. Oigan, cójanle, cada cosa trae un cúmulo de ventajas y desventajas a la par. Entonces nosotros, cual alquimistas, el mal en bien transmutar. Oigan, sí, el dolor se transmuta en calor. ¿Me entienden? Esa es nuestra misión. Entonces, lo que venga nosotros, sacarle el lado bueno, el lado positivo. Vaya, entonces, si ya tienen ahí su lista de fórmulas, pues ahí van a ver cómo la vamos a ir consultando como referencia y vamos a ir haciendo nuestros ejercicios. Repito, pueden ustedes participar, preguntar ya por el chat, ya por el micrófono, porque cuando estoy acá en este escenario, sí estoy viendo el chat, a diferencia de otros escenarios. Vale, quisiera que veamos un ejercicio que lo miré por ahí, por los ejercicios sugeridos. Se trata de dos bolitas. Por cierto, aclaro, en la clase, en el video anterior, se repasó el capítulo 22. En el video de hoy estamos repasando el capítulo 21. ¿Ok? O sea, como al revés, ¿verdad? ¿Qué importa? Entonces, tenemos como del techo penden, esta es la vertical, pues, por acá una horizontal. Del techo penden dos bolitas colgadas con hilo, digamos, está por acá una bolita. Una bolita por acá y se da una simetría total, porque a igual distancia por acá se encuentra otra bolita que también pende del techo con un hilo y, por cierto, del mismo punto. Así, de manera que se forma un triángulo isósceles ahí, o dos triángulos rectángulos, espalda con espalda. Ven, la cosa es que del techo cuelgan dos bolitas y ambas tienen la misma carga Q. Ambas bolitas tienen la misma carga Q y la masa M. Oiga, son idénticas y tienen la misma carga. Entonces, por tener cargas idénticas, ellas obviamente se repelen. Y por eso es que no se quedan así recto los hilos, sino que se quedan separados. Estamos. Vamos a hacer ciertas simplificaciones obvias que yo no acostumbro dictarlas en un ejercicio. Por ejemplo, las bolas se van a considerar cargas puntuales. Hoy se van a considerar cargas puntuales. Digamos que tenemos este ángulo de acá, se va a llamar teta. Y este ángulo de acá pues también va a ser teta porque son idénticas las dos, simétricas las dos. Inge, disculpe, no se ve bien el dibujo, solo por mitad se ve. ¿Seguro?
¿Puede confirmar alguien, porfis? Sí, lo veo bien, ingeniero. Sí se logra apreciar. Sí, algo te pasa por ahí, Walter, creo. Trata de chequear. Porque creo que sí está bien enfocado. Chequea por ahí. Oye, entonces, ahí tenemos las condiciones. ¿Va? Entonces son dos bolitas que colgaban y debido a que tienen cargas, se repelen to each other y se van así para los lados. Ok, entonces nos piden demostrar, nos pide el ejercicio del libro. ¿Dónde tenía este ejercicio? Aquí está. Nos pedía el libro demostrar de que la separación que hay entre las cargas así. Así que la separación que hay entre las cargas tiene cierta expresión, obviamente en función de los datos. ¿Cuáles son los datos? Teta, el largo de las pitas, la carga y la masa. Esos son los datos básicamente. ¿Qué podríamos ver? O sea, la separación angular, luego teta en sí no es un dato, mejor lo voy a borrar de acá, oigan, voy a borrar a teta y va a ser un dato intermedio mejor. Lo que estoy dando nada más es Q, M y L prácticamente. Y entonces queremos demostrar que la separación entre las bolitas está dada por la raíz cúbica de esta fracción, Q cuadrado L sobre 2pi epsilon sub 0 mg. Demostrar eso, que esa es la separación. Eso es el enunciado del ejercicio, es un ejercicio de los propuestos. ¿Ok? Entonces, hacer esa demostración. Obviamente, tendríamos que quizás analizar esas fuerzas, porque ahí hay una equilibración de fuerzas eléctricas contra fuerzas de peso, fuerzas gravitacionales. O sea, la gravedad empuja las bolas hacia abajo. No estamos considerando la gravedad de un cuerpo a otro, o sea, cómo se jalan las bolitas por su gravedad, porque eso es despreciable en estas escalas, eso no se toma en estas escalas, en las escalas 10 a la 0, eso ya tiene sentido en las escalas ya mesocósmicas, digamos, de 10 a la 6 para arriba. Ok, entonces acá sería la fuerza gravitacional que el campo de la Tierra les hace hacia abajo y que genera una componente que tiende a unirlas, contra las fuerzas eléctricas repulsivas por tener la misma naturaleza, el mismo polo. Esa sería, ok, Walter, me alegra que ya resolviste. Entonces eso sería la comparación. Hagamos el DCL entonces de una de las bolitas. Así. Entonces, este ángulo θ de acá es lógico que se vendría para acá, ¿verdad? Y por eso yo lo veo por acá, al θ, ¿ok? Ven, este θ se viene para acá, alternos internos. Y entonces las fuerzas que actúan sobre esta bola, iniciamos siempre con el peso. Sí, porque conocemos la masa de la bola y la gravedad se asume conocida. Y no sé qué otra fuerza ven que estaría actuando sobre él. Estamos obviamente en la bolita derecha. ¿Qué otra fuerza ven que actúa ahí? Sería la eléctrica de la otra carga, ¿verdad? Ajá, cabal. La carga izquierda empuja a la bola derecha, ¿verdad? Entonces esa fuerza, ¿verdad? Que sería a lo largo de la línea que une las cargas, y la línea que une las cargas es la horizontal. Entonces a esa fuerza le voy a llamar simplemente F, oiga, F así. Y estoy así no le pongo naturaleza vectorial porque voy como viendo como componentes en X y componentes en Y, así. Entonces, las componentes no se les pone flechita, pues no son como vectores, se consideran escalares, hay ya positivos, ya negativos, ya positivos, ya negativos,
Así se trabajan las componentes, ellas se tratan como escalares, con signo, obviamente. Entonces sería positivo F, ¿verdad? Negativo mg, pero dejo las magnitudes, ¿no? Vaya, creo que solo esas fuerzas son o faltan. ¿Qué creen? Tensión no La tendríamos también. tensión, ajá, la tensión. Oh, sí, porque si lo dejamos así, se nos acelera y no habría equilibrio, y sí que hay equilibrio. Efectivamente que hay una fuerza de tensión que está equilibrando a estas otras dos y la podemos rotular como T. Hoy sí ya se equilibrará la cosa. Muchas gracias, muchas gracias. No se olviden que siempre estamos premiando participación. Oigan, así es que al ratito yo les lanzo los bits con usted la participación. Vaya, entonces hagamos pues lo que sigue, que es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y vemos qué obtenemos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque es una condición de equilibrio, y entonces tendríamos en X positivo F, ¿verdad? Negativo T, como el θ está por acá, entonces la proyección aquí sería, este es el θ, entonces sería T seno, ¿verdad? ¿Les parece? Sería como el θ está aquí, pues acá, entonces sería el cateto opuesto, o sea, seno. T seno θ, entonces podría yo decir que F es igual a T seno θ. Así. ¿Ok? Y creo que con eso me doy por bien servido con las fuerzas en X. Voy ahora que, bueno, reflexión ahí, digestión, digerir eso, ¿veis? Estamos bien, ¿verdad? La T no se conoce y la F sí, porque es la fuerza eléctrica, esa creo que la conocemos. Por ley de Coulomb se va a conocer, pero más adelante. Entonces la T es desconocida y el ángulo que también es desconocido, porque se acuerdan, solo que el ángulo es fácil de encontrar. Bueno, de momento es desconocido, solo se saben las L's. Como no se conoce la D, el desplazamiento lineal no se conoce, cómo se desplazaron para acá la D, tampoco se conoce el desplazamiento angular. Así que sí, son desconocidas estas dos. Y esta creo que sí es conocida, o sea, no se conoce directamente, pero se puede sacar por ley de Coulomb. Vamos a las fuerzas en Y entonces. Pero, ¿qué tenemos en Y? Sería positivo T para arriba, ¿verdad? Y esa sí iría con coseno de θ, ajá, menos el peso. Y entonces podríamos decir que T es igual a mg sobre coseno de θ. ¿Sí? Y ahí tenemos ya otra ecuacióncita que vamos a proceder a simultanear con la primera, sustituyendo esta T por esa expresión. Ven, esta T se sustituye por toda esta expresión y decimos que F es igual a T seno θ. Me traigo la expresión 1 para acá. O sea, a mg sobre coseno θ por seno θ. ¿Sí ven? Hago la sustitución acá. Y me queda obviamente una tangente, ¿verdad? Seno sobre coseno. Eso era de esperarse. Esas configuraciones así siempre tiran tangente. Oye, T tangente θ. Y ahí hemos ya obtenido de estas dos ecuaciones una sola, así que, bueno, que tiene, la T siempre sigue por ahí paseando, pero podríamos hacer una cosa, la tangente de θ, vean en esta triangulación, la tangente de θ acá, fíjense, sería en base a las dimensiones. ¿Cómo sería la tangente de θ en base a las dimensiones? Si tomamos este ángulo acá, θ, y aquí tenemos este cateto opuesto y este cateto adyacente.
Entonces, la tangente de teta, ¿qué sería igual? Disculpen. Opuesto Sería, sobre adyacente. sería de medios Ajá. sobre... eh, Kevin. Ujú. o sea, ajá, es como dijo el compañero, ¿verdad? Opuesto sobre adyacente. Entonces, Ajá, el opuesto lo veo como de medios. sí, sí, muy bien, lo ve Brian, es que nos ayudaba también, ¿verdad? Ajá. Sí, Solo que el otro no lo hemos identificado con una letra, creería, va. El otro lado, el otro cateto. oh, sí, sí, mire. Ingeniero, yo lo que había visto es que en ese ejercicio, bueno, en ángulos bien chiquitos, la tangente de teta como que se aproxima al seno de teta, entonces como que se podía usar el seno y hacerlo opuesto sobre hipotenusa. Ok, ok, me parece bien, gracias Carlos. Fíjate, siguiéndole ahí a Kevin, este cateto se puede aproximar por este, porque aquí lo que tienes es cositas así, ¿ve? Ya es la realidad, o sea, ya un dibujo a escala sería como así. Entonces, a L lo puedes aproximar con el cateto adyacente, que es lo mismo que nos acaba de decir Carlos, ¿ok? Es lo que estoy como secundando a Carlos. ¿Ves, Kevin? Este cateto desconocido lo puedes aproximar como L perfectamente, porque para ángulos pequeños eso se cumple. ¿Lo ven? Entonces, tal como dice, sugiere ahí Carlos, esto podría ponerse como de medios sobre L, porque eso en realidad sería el seno. Estamos, como sugirió Carlos, sustituyendo la tangente por el seno. Nos queda D sobre 2C. Así nos queda. ¿Ok? Entonces, así. Así nos queda la F, ¿verdad? ¿Sí? Por otro lado, estamos conscientes de que Coulomb dice es K por Q1, la ley de Coulomb aplicada a las formulitas para hallar la F. Inge, disculpe, yo tengo una duda. ¿Por qué cuando sustituyó de la segunda ecuación a la primera, por qué siempre sigue arrastrando la T? ¿No sería solo el MG tangente de teta? Oh, sí, es que aquí me he equivocado. Es aquí, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias, Walter. Sí. Entonces sería la fuerza es igual a mg factor de 2, quiero decir de D medio. Gracias, Creo que es. correcciones. Muchísimas gracias, Walter. Muy a tiempo nos avisaste para no seguir arrastrando ese error aquí en la suela de nuestros zapatos. Muchas gracias, Walter. Muy agradecido. Sí, ahí espero tu correíto, Walter. Entonces, muy bien, después de hacer la corrección, aplicando Coulomb acá, las dos cargas son iguales. Q, o sea, Q cuadrado, Q cuadrado, sobre la distancia que me separa, que es el T. ¿Ves? Ley de Coulomb. K por Q1 por Q2 da Q cuadrado. Y la distancia que separa a las dos cargas es D, la D total, ya no de medio, ¿ves? Sino la D total, que es la que andamos buscando. ¿Sí? Esta D es justo la incógnita que andamos buscando. Ahí. Uh-huh. Entonces creo que estamos listos para simultanear, ¿verdad? Solo igualaríamos F igual F, las dos expresiones. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces solo hacemos K, Q cuadrado sobre D cuadrado es igual a mg por D sobre 2L. Así. Entonces, bien haría yo en dejar la D a la izquierda.
elevada al cubo y toda la expresión aquí, la de aquí elevada al cubo y toda la expresión se me pasa para acá. Y me queda en este lado K, Q cuadrado, L, 2, ¿va? 2L pasa para acá, KQ cuadrado se queda ahí y la MA pasan para abajo. MA así ve. 2L para acá, KQ cuadrado se queda, el MA pasa para acá y obviamente este D cuadrado se subió para allá. Y ahí termina, bueno, nos dice la expresión esto de 2 epsilon sub 0. ¿Se acuerdan que 2K es igual a 1 sobre 2 epsilon sub? Eso ya lo usamos antes, que 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 es lo mismo que 2 veces K, porque K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿se acuerdan? Entonces, haciendo eso en vez de 2K, vamos a poner ya acá, a la 1/3 al otro lado, en vez de 2K, vamos a poner arriba 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 abajo, en vez de 2K, 1 sobre 2 pi epsilon sub 0, queda Q cuadrado L, MA, que es justo lo que tenemos ahí, Q cuadrado L, 2 epsilon sub 0 pi MG. MG y ese MG aquí viene mal el MG, ahí está. Ahí está, entonces ahí queda ya el ejercicio, la demostración, gracias a todos los que colaboraron. Oigan, tenemos el primer ejercicio. Ajá, la MA, Nelson, Cabal estaba mala. Sí. Y la MG, Reinaldo, ese no detecta, sí. Vale, ahí están ya con todas sus correcciones, un screenshot. Y vamos a hacer el otro ejercicio, el otro sí se pone bueno. Entonces, ven cómo combina la parte de mecánica, de sumatoria de fuerzas, el equilibrio del cuerpo rígido, estas cosas, con la electrostática. Así se necesita la física 1 no tenerla olvidada del todo. Nomás, por ejemplo, ¿qué partes de física 1? Lo que vieron acá, esa parte de estática que hemos visto y tal vez un poquito de dinámica. Porque, por ejemplo, cuando un electrón entra en un campo eléctrico, este se ve arrastrado por el campo eléctrico y puede describir un movimiento parabólico. Entonces, el movimiento parabólico hay que tener un poquito, lo más sencillo, por lo menos del movimiento parabólico, un poquito comprendido. Y las fórmulas, oigan, el tiempo de vuelo, ese hay que tenerlo comprendido. Entonces, yo les diría, péguenle una repasadita al movimiento parabólico, así a lo más sencillo del movimiento parabólico. Oigan, y eso lo pueden hacer a través de un ejercicio, de que un electrón, por ahí en el libro hay, yo creo que puesto en los sugeridos, un electrón penetra entre dos placas eléctricas y entonces la fuerza eléctrica hace que describa un movimiento parabólico. ¿Sí? Por si no lo encontrara en ese ejercicio, se lo voy como a formular aquí. Ingeniero, yo tengo una pregunta de este ejercicio. Sí. Bueno, me pedía la distancia que hay entre las dos, ¿verdad? Era lo que me pedía demostrar, ¿verdad? Ajá. Entonces solo analizamos una, ¿verdad? O ahí donde no entendí mucho, si solo analizamos una. Entonces, ajá. Entonces, ahí donde me perdí, no entendí muy bien cómo es que si solo analizamos una, llegamos a obtener la distancia que hay entre ambas. Entiendo, Kevin, entiendo muy bien. Mira, esto aprovecho para dar esta explicación para todos. Aquí se aplica la tercera ley de Newton, que es ley de acción-reacción. Esta esfera está siendo empujada para la derecha con una fuerza F por otra esfera que está allá. Entonces, hay una simetría total. Digamos que esta es esfera A, esfera B.
La fuerza F es la fuerza con que A empuja a B. Y por acá A va a experimentar una fuerza idéntica para la izquierda, solo que contraria de signo. B va a empujar a A con la misma fuerza. Entonces, en el análisis no hubo necesidad de tocar a A, sino que todo se hizo con B. Porque si ves, desde aquí nos fuimos en todo el silogismo hasta que llegamos a la respuesta. Entonces ya no hay necesidad de venir a escudriñar a A. O sea, simplemente ya se resolvió, ya no hay necesidad de hacerlo. Pero si tú lo analizas, vas a ver que es esto especularmente reflejado. Puedes hacer el análisis y si haces el análisis puedes repetir todo el experimento y vas a llegar a lo mismo. Entonces, como que no se tocó a A porque no hubo necesidad. No hubo necesidad. Si hubiéramos sacado ecuaciones del cuerpo libre de A, de la otra esfera, hubieran sido ecuaciones redundantes, se llaman en matemáticas, cuando, no me acuerdo cómo, así creo que se llama, de que eran las mismas ecuaciones prácticamente. No sé si algo por ahí, Kevin. Ajá. Creo que sí, ya entiendo. Pero, o sea, solo se analizó una, ni siquiera se multiplicó por 2, digamos, si habría simetría o algo así. Sino No. que solo una bastó. No, en un momento, cuando dijimos la tangente, dijimos de medios. Tú mismo me lo dijiste, de medios. Allí estabas en alguna forma considerando la otra. Porque me dijiste de medios, solo es la mitad de este lado. Sí, ya caí. Ahí echó un chispacito la otra, de que sí estaba presente. ¿Sí? Cierto. Ya. Cierto. Bueno, muchas gracias. Bueno, magnífico. Sigo borrando y quería dar, muy bien, enhorabuena a Kevin. Quería dar ahí un planteamiento de un ejercicio para que me practiquen el movimiento parabólico. Oigan, aprovecho. Miren, para poner en práctica lo del movimiento parabólico, hagan este ejercicio. Tengo dos placas acá y tengo un campo eléctrico entre ellas. Así. Entonces, yo les doy, digamos, el valor del campo eléctrico. El valor, así, la magnitud del campo. Y la dirección, pues, ahí está dibujada. Entonces, pónganle que yo les digo, las placas tienen una longitud L, el ancho de las placas. Y el campo, obviamente, empieza aquí y termina por acá. Fuera de aquí hay un campo, pero lo despreciamos. O sea, como que si solo hay campo ahí en el enunciado, de alguna forma se les dice. Luego hay un haz de electrones, un rayo catódico, que penetra por acá. Entonces, supónganse que la separación es H, la separación de las placas, y que el campo, que el haz de electrones entra cabal por la mitad, así. O sea, son infinidad de electrones volando. Y los electrones tienen una velocidad VO, digamos. Cada electrón, si le veis como una partícula independiente, lleva una velocidad VO, 300 metros por segundo. O 300, algo así, 3000 metros por segundo. ¿Le ven la velocidad? Entonces, todo el análisis se lo hacen a una partícula. Yo en el problema les voy a decir, hay un rayo catódico que está penetrando en el campo. Pero ya ustedes entienden de que ese rayo catódico son electrones en realidad, que están metiéndose al campo, ¿sí? Entonces hacen todo el análisis en base a un electrón. Y entonces, como en el enunciado dice que cabal por mitad entra, la pregunta es si ese haz de electrones, como va a recibir una deflexión, se va a pantear el haz por el campo. ¿Para dónde se va a pantear? ¿Para arriba? ¿Va a curvear así o va a curvear para abajo? Sería para abajo, ¿verdad?
Ajá, cabal, como dice Kevin, no es para arriba porque los electrones son hembritas y a las hembritas los campos no las empujan, sino que las atraen. Entonces, el campo va a ser una deflexión así, ¿ves? Va a ser un curveo parabólico así. Entonces, tal vez en el ejercicio, ¿qué importa? La pregunta puede ser si el haz logra librar. Si el haz logra librar por acá o no logra librar, sino que se viene a chocar con la placa. Ven, esa podría ser la pregunta. Si el haz es una booleana, si el haz logra librarse o no logra librarse. Esa sería tal vez la pregunta. Ven, y eso depende de la intensidad de la fuerza, si lo curvea rápido o lo curvea lentamente y logra salir por allá. Entonces, ahí me aplicaría un movimiento de proyectiles, donde la fuerza de aceleración que va para abajo sería igual a la fuerza eléctrica que recibe el electrón dividida entre la masa del electrón. ¿Sí? Miren, la aceleración que es para abajo va a ser igual a la fuerza eléctrica que el electrón recibe multiplicada por la masa del electrón, fuerza entre masa. Eso sería la fuerza, la aceleración que el electrón va a recibir. Y obviamente la fuerza eléctrica la puedo sustituir como carga por campo. Ven, la puedo sustituir por carga del electrón por campo. Estoy solo hablando de magnitudes ahí, porque los signos ya se ven en las flechitas, ¿ok? Solo magnitudes me interesan. No tengo que poner que la carga del electrón es negativa. Entonces sería carga del electrón 1.602 por dita por el campo que yo les di entre la masa del electrón. Si ya tenés eso, te vas a los proyectiles. Y entonces en los proyectiles podrías calcular a continuación, podríamos decir, ¿cuánto es el tiempo que el electrón tarda en cruzar las placas? Ese es el tiempo que el electrón tarda en cruzar las placas. Al revés, ¿verdad? Es la longitud, la distancia que es L, miren, L entre la velocidad del electrón, que es VO. ¿Ven? El tiempo que el electrón tarda en cruzar la placa, eso no es de proyectil, es el tiempo que tarda en cruzar la placa, es L entre VO. L entre VO, ¿sí? Ese es el tiempo que el electrón tarda en cruzar la placa. La distancia entre velocidad, o sea, distancia es velocidad por tiempo, así de sencillo. Porque esa es la velocidad del electrón y la distancia que tiene que avanzar. Así es el tiempo que el electrón necesitaría para cruzar la placa. Y ahora vamos a ver en el proyectil el tiempo de caída. El tiempo TB, le voy a poner, el tiempo de vuelo, que es el tiempo que el electrón tarda en caer en un proyectil. Eso dice, dice así, ¿ves? Y es igual a 1/2 de AT cuadrado para el movimiento uniformemente acelerado, que es este caso. Entonces, Y es H medios, la distancia que cae. Tiempo de caída, la distancia que cae el electrón es H medios, la mitad de H, ¿sí? Es igual a 1/2 de A, donde la A, aquí la tienen ya, miren, conocen la carga, la masa, del Google se sacan, y el campo que yo se lo di. Entonces, aceleración se conocen por el tiempo de vuelo al cuadrado. Ven, entonces, esta fórmula, en movimiento uniformemente acelerado, la componente Y, 1/2 de AT cuadrado. Entonces, voy a resaltar lo que queda en incógnita aquí, sería el tiempo de vuelo. Porque la aceleración ya la tenemos aquí, miren, tenemos todos los datos. Entonces, de esto, solo la incógnita es el tiempo de vuelo. Con eso estarías encontrando el tiempo que el electrón tarda en caer H medios. Y si ese tiempo que el electrón tarda en caer es inferior
al tiempo que el electrón necesitaba para cruzar las placas, va a ser como aquí, que el electrón no alcanzó a pasar. Luego comparas TB, lo comparas con T, este T de acá. Así. ¿Cómo lo comparas? O sea, ¿quién es mayor? Y ahí sacas la respuesta. Si el tiempo de vuelo que tarda el electrón en caer es menor que el tiempo que necesitaba en cruzar, entonces choca con la placa. Y si el tiempo de vuelo es mayor que el tiempo que tardaba en cruzar la placa, entonces no choca. ¿Ven cómo el movimiento de proyectiles se aplica? No olviden la variante cuando el proyectil se mueve así. Así, aquí es semiparábola, la parábola completa. No son muy difíciles, siempre las fórmulas son muy parecidas. Oiga, vaya, ese solo se los iba a plantear así. ¿Ok? Ahí está. Y paso al ejercicio que quería hacer. Ingeniero, solo una pregunta sobre ese. Claro, Ángel. En ese caso, estaríamos viéndolo desde arriba, ¿verdad? Porque veo que no ocupó la gravedad, entonces sería como que lo estuviéramos viendo para arriba y no necesariamente estuviera de vista lateral. No, Angel, mira, hay dos cuestiones. Las escalas, yo les he explicado las escalas. ¿Por qué en el ejercicio anterior no se ocupó la fuerza gravitacional atractiva entre las bolas? Porque a esas escalas, esa fuerza no existe. No existe. Alguien de la Edad Media, digámoslo así, yo lo digo así porque no necesariamente fue así, habría podido pensar de que las manzanas no se atraían así, to each other, así, no se atraen una contra otra, no se atraen las manzanas. Porque a estas escalas eso es despreciable. ¿Me entiendes? En el ejercicio anterior, las pelotitas, yo no puse la fuerza gravitacional atractiva porque es despreciable a estas escalas. Es hasta absurdo tomarla en cuenta. De igual manera, Angelito, en este caso, cuando estás con fuerzas electromagnéticas, las fuerzas gravitacionales sobre las partículas son despreciables. Son de otra escala. Por eso es que la gravedad no se tomó en cuenta. Aquí, en este mundo, lo que cuenta es las aceleraciones eléctricas, o sea, es la aceleración que la fuerza eléctrica hace sobre el electrón. La fuerza gravitacional al electrón no le hace nada. O sea, es absolutamente despreciable. ¿Me comprendes? Sí, ahora sí, gracias. Vaya, pues, es por eso. Vaya, entonces, ¿alguna otra pregunta? Me encantan esas preguntas. Ahí sí me tardo y la clase de hoy se tarda y se tienen que ir, ahí se van, oigan, pero yo creo que no me tardo mucho. Vaya, miren el que viene. Ahora sí voy a otro ejercicio. Tienen a la mano las formulitas, ¿verdad? Vayan agregando las de los proyectiles. Tengo una cruz compuesta por dos palitos, digamos. Y digamos que yo la pongo así para hacerle cierta sistema de referencia. Pongo a la cruz con el palito vertical coincidiendo con el eje Y. Y su palito, el varón, coincide, no la hembra, es con el eje X. La hembra coincide con el eje X y el palo vertical de la cruz, que se dice el varón, coincide con el eje Y. Oigan, el largo de los palitos es de 10 metros, digamos, todo en SI. El largo de los palitos es de 10 metros. Y los palitos están impregnados con una densidad de carga lambda. Lambda. Positiva. Entonces, ambos palitos tienen positivo lambda. Eso aplica para ambos palitos, ¿sí? Y como ya dije que las longitudes son de 10 metros de cada palito, entonces aquí quedaría x igual 5. Aquí x igual 5, menos 5 y menos 5, ¿verdad? Que así quedarían las coordenadas abscisas y ordenadas. Quedarían así las coordenadas, ¿verdad? Y la densidad de carga es lambda positivo, lo enfatizo acá. ¿Sí?
en la posición X igual 10, aquí, yo coloco una carga negativa. Voy a colocar una carga hembrita. Oh, listo. Aquí voy a colocar una carga negativa. Sí. De menos 10 microcoulomb. Una carga de negativo 10 microcoulomb en la posición de X igual 10. Aquí. Ahí la ponemos. Entonces, ahí hago mi configuración. Y quisiera saber la fuerza neta que la hembrita recibe. Eso es todo. Ahí está, miren. La lambda, les voy a dar los valores numéricos, solo me falta la lambda, ¿verdad? La lambda es de 100 microcoulomb. Y es positivo, ahí queda, 100 microcoulomb. Y la carga Q de la niña es de negativo 10 microcoulomb. Ven, y está la cruz ahí de 5, menos 5, todo eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta que recibe la niña? Obviamente debido a esa configuración de varones que tiene ahí centrados en el origen. ¿Ven? Así. El problema estaría un poquito complejo, pero yo lo quiero ocupar para ilustrarles cómo me pienso que me trabajen ya a la hora del examen, digamos. ¿Con qué? Con la tabla. ¿Sí? Ajá, sí, Kevin, las barras tienen una carga igual, positivo lambda, ambas son positivas, sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer? Vaya, entonces, miren, pensaría yo en hacer el siguiente método, porque acá aplicar ley de Coulomb porque es fuerza entre cargas, Obviamente esta es carga puntual, pero estas no son puntuales. Entonces, no es que Q1 por Q2 entre R cuadrado. No, eso no se puede. Tendría que ser una integral con dq desde menos 5 hasta positivo 5. Y luego con dq desde menos 5 en Y hasta positivo 5 en Y. Unas integrales ahí, ¿ven? Sí, José Guillermo, muchas gracias por la corrección. Acá me falta por metro. Muy bien, la lambda va por metro. Muchísimas gracias, Guillermo. Entonces, ahí vamos. Entonces, para evitar un poco eso, yo lo pienso hacer así, miren. Lo que voy a hacer, fíjense, atentos. Tengo la cruz acá, Entonces, aquí en este punto donde estaba la niña, vengo y voy a calcular el campo. Como las cargas son positivas, entonces el campo va a ir para allá. Voy a calcular el campo. El campo que produce la cruz ahí. El campo que produce la cruz. Tanto que ese campo que produce la cruz lo puedo hacer como el campo que produce el palo horizontal más el campo que produce el palo vertical, como dos campos muy aparte. Así, fíjense lo que voy haciendo ya. Primero tengo la cruz y aquí no tengo a la niña todavía, sino que lo que voy a hacer es calcular el campo que la cruz produce en este punto. Y ese campo va a ser la superposición del campo que produce la barra horizontal más el campo que produce la barra vertical, la suma de esos dos campos. Y una vez tenga el campo, voy a aplicar la fórmula. Pongo a la niña aquí, a la niña Q. Entonces, para hallar la fuerza, una vez que tengo el campo, voy a aplicar la fórmula fuerza es igual a carga por campo. Ven, miren el método que voy a usar para evitar mucho ley de Coulomb. Primero,
Voy a calcular el campo en este punto. Viéndolo aquí en chiquito, el campo ahí estaría dado por los campos de la barra horizontal y vertical, sumados los dos campos. Así, I, J, K me va a dar. Luego la fuerza que me ha pedido el profesor va a ser la carga de la niña multiplicada por ese campo que acabo de hallar, y ahí está resuelto el ejercicio, ¿ven? Entonces, vamos por partes. Ve, ya esa parte se comprendió, ese planteamiento. Entonces, vamos a ver aquí. Primero sería calcular EH, luego calcular EV, ¿sí? Sus magnitudes o sus valores con IJK. Lo vamos a trabajar como vectores. Oigan, yo no les he hecho mucho ejercicio así como vectores, entonces se lo voy a hacer puro con vector. Oigan, entonces voy a empezar por EV, el campo que produce olvidándome totalmente de la cara del palo hembra. Solo voy a trabajar con el palo vertical, el palo varón, ¿sí? Y después voy a hacer lo contrario, me olvido del varón, hago la hembra y ya tengo los dos campos que voy a sumar vectorialmente, ya sea a favor o en contra, como vectores. Entonces, el ejercicio ahora se centraría en calcular el campo que produce el palo varón. Eso sería todo. Entonces, me voy a ir a la página de fórmulas, que yo la tengo por aquí. Váyanse ustedes, por favor, a sus páginas de fórmulas. Y en el curso común les dije, ¿verdad? Ya casi al final está, ahí está la tabla de fórmulas. Miren, ahí la van viendo, empieza la ley de Coulomb. Luego aquí en medio está de campo de un segmento rectilíneo 1, se aplicaría al palo hembrita. Sería el que dice campo de un segmento rectilíneo 2. Fíjense bien, por favor, aquí me están haciendo eso, oigan, me están analizando, están todos con la página, si no, ni hubieran venido a esta clase mejor. Campo de un segmento rectilíneo 2. Observen la fórmula. La fórmula dice que el campo, en este caso sería el campo vertical, EV, es igual a 2 veces la constante eléctrica por una fracción con lambda en el numerador, y en el denominador tiene x raíz de x cuadrado sobre a cuadrado más 1. Sí, luego lo vectorial, en este caso, porque ahí en el dibujo. Entonces, aquí estoy ilustrando lo que ustedes harían en un examen, porque yo no esperaría que en el examen me van a ir a hacer esta integral de todos los DQs acá, pues no, ahí ya no hay tiempo para eso. Estos ejercicios ya los hicieron antes y habrá alguno por ahí que sí se va a requerir integral necesariamente y nosotros a ese le vamos a dar más tiempo hoy. Entonces, acá, esa es la fórmula. Lo que tengo que hacer es saberla adaptar al palo. Sería el palo vertical. Si me voy al dibujo que tengo ahí en el formulario, en el libro de fórmulas, tengo un palo donde está la posición positivo A, negativo A y 0. Ven así, vayan viendo el librito, o sea, la hoja de fórmulas, y X es este valor, esta distancia hasta el punto donde calculo el campo. Allí en el libro de fórmulas no está bien ilustrado de que el campo en realidad es en esta dirección, pero aquí les voy haciendo las correcciones para que se lo puedan hacer ustedes. El campo es en esta dirección. La razón es que todas estas cargas por simetría
si bien empujan unas para allá y otras para acá, las componentes verticales que eso refleja se anulan y solo queda la componente horizontal. Miren, todo ese análisis hay que hacerlo, hay que estudiar. Este ejercicio está en el libro, este desarrollo. Entonces, estas componentes, digamos que acá tenés las fuerzas de los DQs. Entonces, estas fuerzas verticales se anulan y solo reinan las componentes horizontales. Por eso es que el campo queda totalmente horizontal. Por eso te le pone acá una sombrerito I. Así, ¿ves? Te le pone así ahí donde te lo he puesto. Porque quiere decir con esto de I que va totalmente en I, totalmente en el eje X, donde te le puse el sombrerito I ahí. Entonces, fíjense, X es la distancia del centro del palo al punto donde vamos a calcular el campo. X ya lo tenemos, es esta distancia. Y A es la semilongitud del palo. El palo mide 2A de largo y el campo lo estamos calculando cabal al centro. Si esto no estuviera al centro, esta fórmula ya no nos sirve. Hay otra fórmula para cuando no es en el centro. Oigan, quizás en esa, no sé si tienen chance la ven, si no, mejor tengan. Oigan, pero así sería, ¿ven? Entonces, ¿qué es? A es esta longitud. ¿Cuánto sería para nosotros A en nuestro ejercicio? Si no tienen la paginita ahí, como les dije, mejor ni verán, váyanse mejor ya y ahí ven el video otro rato que tengan la paginita, oigan, porque no me van a entender nada de lo que estoy diciendo. Ahí sería 5, ¿no? ¿Vale? 5 porque sería la distancia o sea, la que hay entre como la barrita al punto, no sé. Vaya, estos 5 más 5 y menos 5, entonces A vale 5. ¿Muy correcto, Brian? Luego, la X, ¿cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la X? 10. Correcto, es la distancia desde aquí hasta el punto. En este caso son 10, ¿eh? Desde 0 hasta 10, X vale 10. Muy bien. Vaya, entonces tenemos la X, la X, la A y la lambda que vale 100, ¿verdad? Microcoulomb por metro. Entonces ya tenemos todo. Entonces, esto está bien fácil. Algunos por ahí, por favor, cojan sus calculadoras porque me van a hacer la operación. Yo aquí solo planteo. EV va a ser igual a 2 veces 9 por 10 a la 9. Unidades y no voy a usar. Por lambda, que es 100 por 10 a la menos 6, ¿va? Porque son micro, miren. Y en el denominador queda X, que X vale 10, ¿verdad? 10 por raíz de X vale 10 por raíz de, dice X cuadrado sobre A cuadrado más 1. Así sería. Y esto queda acá sombrerito I. Porque sería el lado positivo de las X. Ven, entonces, por favor, ese valor ahí me lo sacan. A ver cuánto da eso. ¿Lo estás haciendo tú, Kevin? Sí, y de hecho concordamos 3 en el chat con
Oh, perdón, gracias, Kevin, gracias, no me había. Dice 8.05 por 10, 8.05 le vamos a dejar por 10 a la 4, ¿verdad? Vaya, ahí tenemos una primera respuesta. El campo debido al palo vertical, 8.05 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb I. Newton sobre Coulomb porque todo se hizo en SI, en Sistema Internacional. Muchísimas gracias ahí tanto a Guillermo, a Brian, a Kevin y a Reinaldo. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, entonces ya tenemos una parte. Hagamos ahora el palo horizontal, el palo niña. Ese hay que traducirlo. Vamos a ver la formulita que tenemos en el formulario, o sea, el libro de fórmulas, tabla de fórmulas. Ese sería campo de un segmento rectilíneo 1, ¿verdad? Ahí está, miren a ver si lo comprendemos, es bien parecido. Se aplica de que tenés un palo con un extremo en el origen. Con un extremo en el origen. ¿Sí? Y estás calculando el campo en un punto aquí. Entonces el campo te queda así, se ve ahí. Ahí está más ilustrado el campo, así. Y entonces la fórmula dice que el campo es la constante por la carga que tiene el palo, la carga total del palo, entre dice ahí una variable, va XO menos 1, menos L, así, así, y naturalmente va el sombrerito aquí. Y entonces, así queda, ¿verdad que sí? Sí, así es. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cómo traducimos eso a lo que tenemos aquí? Es que es lo que les quiero como enfatizar, ¿ves? Que ya no me van a estar haciendo esas integrales con un dq desde aquí hasta aquí, ¿ves? De 0 a L. L, según se ve ahí en el pozo, es el valor de X aquí, o sea, el largo de la varilla, pues. Y XO es el valor de X en el punto donde estamos calculando el campo. Porque esto es X va L y XO, ¿verdad? Esos son los valores, XO y L. L es el largo de la varilla y XO es la distancia desde el origen. XO es la distancia desde el origen hasta el punto donde vamos a calcular el campo. Estamos bien, entonces tenemos XO, L, Q es la carga de la varilla y esos son los datos, tres cosas, QL y XO. Miren, hay que ir resolviendo primero. Q, acá lo que tenemos es lambda, pero Q sería lambda por L, ¿verdad? Lambda por L, ¿sí? O sea, 100 por 10 a la menos 6 multiplicado por 10. El largo de la varilla es de 10 metros, el largo de la varilla. Ahí voy resolviendo el Q es lambda por L. O sea, la lambda es 100 por 10 a la menos 6 en magnitud, no importa que fuera negativa, por el largo de la varilla que es 10. Y entonces eso me da un Q de, sería 100 por 10 a la menos 5, ¿verdad? O sea, da 10 a la menos 3, ahí me confirma. Q es igual a 10 a la menos 3. Obviamente serían Coulomb.
1 milicoulomb. Entonces ya resolví la L. No sé si hasta ahí estamos bien, solo con la L. Confirmado, Kevin, gracias. Lo otro es que esta varilla está echada con su centro en el origen. Y esta varilla está echada con su extremo izquierdo en el origen. Entonces, hagamos una cosa. Aquella varilla que tenemos allá, pongámosla así, ¿ve? Entonces, la tendríamos así, ¿ve? Esta varilla, o sea, pasar el origen para acá es lo que haríamos, algo así como pasar el origen para acá. Entonces, aquí nos quedaría el 0, ¿ven? He pasado el origen para acá, el eje Y para acá, solo para hacer este cálculo. Y me queda que aquí sería la posición 5, aquí sería la posición 10, ¿verdad? Y allá donde era la posición 10, en realidad voy a tener la posición 15. Y en la posición 15 es donde quiero calcular el campo eléctrico. ¿Lo ven? No sé si lo logran ver. He trasladado al eje Y 5 unidades a la izquierda y me queda así, ¿ves? La varilla entre 0 y 10 y el campo ya no lo voy a calcular en X igual 10, sino que en X igual 15. Y entonces, y ahí ya tengo L vale 10, siempre, XO, ¿a cuánto sería igual XO? ¿Cuánto vale XO? 15. 15, correcto. Eso es lo importante, saber traducir esta fórmula, porque estas fórmulas fueron deducidas a través de integración, pero ya en el examen ya no tienen que estar haciendo esas integrales, sino que ya tienen las fórmulas y solo las aplican, ¿vale? XO. Y la otra que LXO, Q ya la tengo, entonces ya estuvo LXO y Q. Entonces ya tengo todo, ¿verdad? Ya tengo todo, tengo Q, tengo L y tengo XO. Entonces ya puedo sustituir. Alguien podría objetar y eso no va a cambiar la respuesta. Bueno, este campo tiene una intensidad que no importa si yo deslizo al sistema adelante o atrás. He deslizado la varilla con todo el campo para atrás, manteniendo como una figura rígida. Estoy calculando el campo a 5 centímetros de la punta. A 5 centímetros desde la punta. Entonces, si me traigo todo el sistema para atrás o cambio la referencia, eso no importa. La intensidad del campo a 5 centímetros de la punta no va a cambiar. El valor de EH que voy a calcular acá va a ser el mismo. Entonces, hago. EH va a ser igual a 9 por 10 a la 9, K por Q arriba, que es 10 a la menos 3, Q, sobre XO. XO vale 15 por XO menos L. 15 menos 10. Así. Y ahí está, a las calculadoras. Sombrerito. A ver cuánto da. 1.2 por 10 a la 5. Muy bien, gracias. Gracias tanto a Nelson, a Alejandra. Newton sobre Coulomb. Y verdad que como las dos cargas son varones, ambas empujan. Entonces los dos campos son para la derecha. Para la derecha, así son los dos campos.
Así que ya estamos al final. El campo total es la suma de los dos campos vectorialmente. Entonces sería la suma de esos dos, ¿cuánto da? Y fíjese que yo tengo una duda con la respuesta que dieron allí del 8.05 para el campo eléctrico. No sé si es que yo me he equivocado, pero a mí me da 1.5 por 10 a la 5. Te diría que si alguien puede, si Es alguien que me, hubiera dado esa misma respuesta, si pudiera decirlo ya por el chat. es que sí me da lo mismo que ponen ahí, pero dejando el más 1 afuera de la raíz. ¿Sí? Bueno. Sería esto de aquí, ¿verdad? Sí, esa parte. 10 entre 5 da 2. 2 al cuadrado. 10 entre 5 da 2. Al cuadrado da 4. Más 1 da 5. ¿Ok? 4 más 1 da 5. Entonces tendríamos 5 raíz. ¿Ok? La raíz de 5 por 10. Por 10, ¿verdad? Entonces me da 22.36 en el denominador. 22.36. Tengo así. Tengo 18 por 10 a la 9 por 10 a la 2 por 10 a la menos 6. 18 por 10 a la 9 por 10 a la 2 por 10 a la menos 6. Sobre 22. 22.36, ¿qué es esto? Que ya lo evalué así, de 10 entre 2, entre 5 da 2 al cuadrado, da 4. Sí, sí, lo siento, ya vi mi error, lo siento. Okay, entonces, Gracias, gracias. muchas gracias, no hay problema, Walterito, muchas gracias. Vale, entonces regresamos para acá y ya me hicieron esta suma. La suma esa me pueden dar, por favor, de este más este. 1.2 más 8 por 10, pero por las potencias ahí. Sería 0.8, me da 0.805 por 10 a la 5. Y 1.2 por 10 a la 5. Y eso me da. Ok, eso me da de 5, 0, 10 a 1, 2. 2 por 10 a la 5, da, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Muchas gracias, muchas gracias. Positivo 2.0 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Sombrerito y. Sombrerito y. Eso es el campo eléctrico total. Miren, miren cómo lo calculamos, ¿verdad? Y entonces ya solo falta la fuerza. La fuerza sería igual a carga por campo. Ah, qué bruto. Carga por campo sería igual a la carga que es negativo 10 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la 5. Y esto va a quedar en I. Negativo 10 micro por 2 por 10 a la 5. Y esto me da de 2.0 por 10 a la 10 a la 1 y 10
a la 5 y aquí queda la menos 1. Y así, ¿verdad? Da 2 cabales. Ajá, negativo 2. Da 10 a la 0 ahí, pues. Por 10 a la 0. Dejo resaltado en rojo y sale que la fuerza es aquí. Así, para atrás la fuerza. Como la cruz es de puros varoncitos y la carga puntual es una niña, entonces la jalan para acá, la atraen. Y ahí está, miren, 2.0 nos da la respuesta, ¿ok? Miren, entonces este ejercicio es un poco complejo, pues esperaría en el examen no poner algo así de complejo. Pero les he ilustrado lo que quería ilustrarles, que es cómo con las tablas de fórmulas se van a defender. Oigan, sin estar haciendo las integrales ahí. Detengo grabación.